ambas partes, pero se resolvió esto que decía Bernes. Situación caso por caso, que cada empresa que esté en problemas para abonar los salarios, que se presente con el proceso preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo y que el sindicato va a acompañar o no, de acuerdo a la característica de cada una de estas empresas, pero se van a revisar caso por caso. Y le pidieron desde el sindicato a la APIC que deje hacer este tipo de comentarios y fíjate vos que después de eso APIC no habló más. Está Marcelo López Ortiz, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día Cristina, para vos, para todo el equipo de la audiencia, por supuesto. Bueno, primero te pregunto, aquellos que tienen que actualizar alquiler por la ley vieja ahora, ¿no? En abril, ¿a cuánto tienen que, en qué porcentaje se aumentan? Bueno, mira Cristina, para aquellos contratos que van a tener su actualización ahora en el mes de abril, sí, estamos hablando de un 196,7% más sobre lo que vienen pagando. Esos son los contratos. Todavía va durante bastante tiempo, ¿no? Por el tiempo que duran los contratos, se van a seguir actualizando algunos por la ley vieja, ¿no? Sí, exactamente. Creo que tenemos para rato porque acuérdense que la ley 27.551, que estuvo hasta el año pasado, inclusive que después fue modificada por la 27.737, era con un plazo mínimo de 3 años. Por ende, claro. Vamos a tener por 3 años más, contando del año pasado, por supuesto, de 2023. Claro, hoy tenés 3 sistemas, a ver, para alquileres, 3 normativas vigentes, ¿no? O sea, o hay contratos que se rigen por 3 normas distintas. La original ley de alquileres, la original con los cambios, y después los que están pactados, digamos, solamente con el Código Civil, que son los últimos. Exactamente, tenemos la ley del 2020, tenemos la del 2023 y por supuesto después tenemos el decreto de necesidad de urgencia 70/23. ¿Y fue beneficioso en materia de alquileres el DNU? La verdad que el DNU vino en el momento justo porque veníamos con una crisis habitacional en lo que respecta a locaciones hace muchísimo tiempo y bueno, desde que entró en vigencia el 29 de diciembre se empezaron a hacer muchos alquileres que empezaron nuevamente a ponerse en oferta e inclusive te voy a decir más, Cristina, hay muchos contratos, muchos alquileres, muchas unidades funcionales que estaban en alquileres temporarios y eso con el tiempo obviamente no fue de inmediato, pero fue casi a las 2 semanas ya se empezaron a volcar nuevamente a los alquileres tradicionales. Mirá. Esto hizo por supuesto que haya muchas más ofertas. E inclusive hoy teníamos, te diría que a los 15, 20 días de haber entrado en vigencia ya estábamos hablando de un 40-50% más de oferta y hoy estamos prácticamente al 100% de lo que era hace un tiempo atrás, o sea que mejoró muchísimo y sobre todo, Cristina, también que fue incentivo para muchos propietarios que no venían alquilando por una cuestión de que estaban atados a un contrato que durante un año en un contexto económico bastante sensible de nuestro país y bueno, y con las actualizaciones por supuesto que es lo que se viene haciendo inclusive a nivel país en la mayoría de los casos. Lo que respecta a vivienda se van a seguir manejando exceptuando siempre Buenos Aires, que por ahí tienen una forma distinta, pero te diría que en la mayoría de las provincias del país se vienen haciendo contratos de vivienda con un índice de ICL, que es el índice de contrato de locaciones. Así que... Y ese índice que, a ver, alguien que alquiló con el DNU actualizado al ICL, ¿cuánto tiene que pagar en abril el aumento? ¿Cuánto fue? ¿O no, cuánto y va bueno, a ser? ahora se empiezan a ver porque justamente tenemos que ir analizando esta semana. Caso por caso, porque como te dije, recién a las 3 semanas te hablé de las ofertas que empezaron a ver unidades funcionales y las actualizaciones se empezaron a hacer cada 4 o 5 meses, así que vamos a estar teniendo... No es que todos los meses te aumenta el alquiler en la práctica, ese mecanismo que todos los meses se aumente, ¿es así o en la práctica se da un plazo de 3-4 meses? Mira, en la práctica, a ver... ¿Cómo son la mayoría de los contratos hoy? Vos que estás en el rubro, ¿cómo se alquila? Se alquilan contratos según DNU. Sí. Los acuerdos, por supuesto, sabemos que es un acuerdo entre las partes. Sí. No hay un plazo mínimo.
o sea que se pueden hacer un contrato de 3 meses, 4 meses, Bien. 5 meses, Ajá. a un año. Nosotros, por supuesto que aquel que se va a mudar necesita Más una tiempo. tranquilidad, Sí, exactamente, por 3 necesita una meses. tranquilidad. Entonces estamos haciendo que la mayoría, lo ideal sería, y teniendo en cuenta que hay un índice y que las actualizaciones son más cortas, que se haga por ICL y que sean de un año, 2 años y de ahí para arriba. Bien. ¿Y el ICL, en comparación al índice que da INDEC, es parecido o no? El de inflación. No, inflación sabemos que lo que es, por ejemplo, tenemos los índices que se están manejando, por ejemplo, Sí. el ICL, que es el índice de contrato de locaciones, lo que es el promedio entre consumidor y salario. Después tenemos el IPC, que es el índice de precio del Sí. consumidor, que está un poquito más elevado. Ah, bien. Eh, Marce. López Ortiz, ¿y por dónde pasa hoy la demanda? ¿Sigue siendo la misma, similar a la de años anteriores en el ámbito de Corrientes Capital? Sí, la verdad que la verdad que Corrientes tiene siempre, todo el año tiene una gran demanda, y lo importante de todo esto con el DNU, que es importante mencionarlo porque hace un tiempo hemos hablado con ustedes y les he transmitido que justamente estábamos con una crisis en ese sentido de oferta, y hoy podemos decir que la demanda sigue siendo la misma y la oferta inclusive mejoró muchísimo. Entonces eso hace que se pueda cumplir las expectativas y por supuesto solucionar el problema de todos aquellos estudiantes o familias que vienen a vivir acá y demás, principalmente los estudiantes. ¿Cómo está el tema? Porque muchos nos dicen que hoy es privativo pagar un alquiler para poder ir a estudiar a otro lado. Estamos hablando... Disculpame, Cristina. Sí. Me repetí la Te pregunta. preguntaba cómo está el tema con el sector alquileres para estudiantes, precios, demanda, oferta, porque para muchos hoy es privativo. Yo creo que no tiene que ver solamente con el precio de alquileres, sino con la economía en general, con la recesión en general. Pero ¿cómo está el rubro? ¿Tienen más oferta que demanda? Pasa que por ahí alquileres que estaban destinados a estudiantes ahora los ocupan por ahí pequeñas familias o parejas. ¿Cómo está el tema? Mira, a ver, hay de todo, como siempre lo hubo, pero por supuesto, hoy hay situaciones que son más notables que otros años. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos los estudiantes, por supuesto, que vienen y que por ahí en su familia no hay problema económico, Sí. y pueden alquilar un departamento, por supuesto, en base a lo que uno está buscando. Sí. Después están los estudiantes que tienen ganas de estudiar, por supuesto. Los padres hacen esfuerzo porque sabemos que tiene un costo bastante importante lo que respecta a mandar a estudiar a un chico a otra provincia. Y no solamente estamos hablando de los alquileres, Cristina, porque sabemos que los servicios también suben mucho. Entonces, hoy hay muchos estudiantes que empiezan a compartir un poco más con otros chicos, ¿viste? Justamente para disminuir el costo. Bueno, me habían dicho no sé si son muchos o no, pero de casos de que alquilan entre varios casas y bueno, y por ahí están un poco más alejadas de los centros de las universidades, pero bueno, alquilan una casa y les es más barato porque son 4 o 5 y bueno, y de esa manera se las arreglan. Pero no sé si es, una cuestión muy puntual o si hay varios que han hecho eso. No, se dan eso. Inclusive te voy a decir más, yo tuve a comienzo de año, ahí tuvimos en la oficina, alquilamos en la zona de la facultad del campus, Uh-huh. alquilamos una casa que justamente alquilaron entre 3 chicos. Claro. O sea, 3 amigos que iban a estudiar inclusive ahí en la zona del campo, y bueno, habían 3 habitaciones y comparten por supuesto los gastos. Y le salía más, ¿cuánto salía esa casa, te acordás? El alquiler. Y 220.000 pesos salía cuando alquilamos la casa. Sería en promedio 70 cada uno. Hoy por 70.000 pesos alquilás un departamento. No. Mirá, era un promedio entre lo que sea luz, medianamente lo que venía llegando, agua, y estábamos hablando de 85.000 pesos cada uno, Sí. o 90 en su defecto, pero hoy por 90.000 pesos cada uno no consigue un departamento. Claro, sí, son las alternativas. Marcelo, muchísimas gracias, muy amable. Por favor, Cristina, gracias a ustedes, que tengan un muy buen lunes. Bueno, Marcelo López Ortiz, de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, 196% es el porcentaje
valga la redundancia, de actualización de Si los pagaba alquileres 100, en me abril. tenía que pagar 300. Claro, Es así. pero hace un año no se te movía. Bueno, Yo te, pagaba 100, yo te digo que hay 300. gente que, si bien fue muy vapuleada la ley de alquileres, porque se vino, digamos, a generar esta otra cuestión que no había propiedades en alquiler o no las suficientes, para muchos inquilinos le daba la tranquilidad que si bien sabías que en un año se te iba al doble, por esta inflación galopante que tenemos, vos sabías que durante un año tenías planchado. Claro, tenía una certeza anual. pero Claro, bueno. y terminaba pagando poco alquiler, con poca incidencia. A muchas personas les vino bien. También es cierto que muchas personas iban a tener un año congelado su ingreso de un activo como de un alquiler, su renta, y no lo ponían en alquiler. Y ahí aparecieron y proliferaron los alquileres temporarios. Te convenía mucho más y ganabas más plata. Todo, viste, tiene su costado. Pero según nos dijo, aumentó en casi un 50% la oferta de propiedades para alquilar desde que está el DNU. No, el precio, bueno, pero el precio acompaña lo que es todo el precio de... obviamente que es privativo. ¿Creció la oferta o bajó la demanda? Yo creo que creció la oferta. Al menos por lo que dicen son más propiedades que antes estaban, la gente no las ponía en alquiler o las destinaba al alquiler No soy temporario que se no va. soy del sector, pero le voy a discutir hasta el último día. Para vos hay menos... Pero ¿y si hay 3 personas que van a vivir a una casa donde antes vivía una sola? Obvio que tenemos más oferta. Sí, bueno, pero igual yo creo que esos son casos puntuales. No, eso es lo que está pasando. Es más, en algunos creo que sean departamentos tantos, che. en algunos departamentos chiquititos, casi hacinados están viviendo los pibes. ¿eh? Yo hablo bueno, por lo de cuestiones- compartir, sin lo de duda. compartir el tema esto de los universitarios lo estoy viendo. Sí. Igual siempre hubo más demanda que oferta. El alquiler siempre fue depende, pero conseguir alquiler para estudiantes... No, para buen estudiantes precio. sí. Lo que no sí. sé si siguen existiendo son las pensiones. ¿Sí? ¿Hay pensiones de estudiantes? Volvieron las pensiones. Sí, veo que hay algunas especies de residencias Exacto. universitarias que son como... Pero no es la vieja pensión. Y no voy a hablar de Corrientes, pero sí voy a hablar de Resistencia